Bienvenidos a un nuevo video de Caminando por la Historia. En el día de hoy hablaremos sobre la Revolución Mexicana. Se conoce este proceso como la serie de sucesos desarrollado en México a partir de los años de 1910 hasta 1924. Pero para entender este proceso es necesario dar un panorama del contexto en el cual se gestó. México, luego de lograr por fin desligarse del yugo español, quedó devastado, tanto política como económicamente, ya que los españoles se habían llevado una gran cantidad de capital de ese país y las minas, que eran el principal medio de ingreso, necesitaban todo tipo de mantenimiento y reparación para volver a ser productivas. A su vez, la capacidad de comunicación y de transporte era muy escasa, lo cual dificultaba mucho conectar las grandes extensiones del territorio. Estos dos factores van a llevar a que la crisis sociopolítica no tarde en reflejar sus efectos, sumergiendo a la población en la pobreza y acelerando el índice de delincuencia. Ya para 1820, la sociedad se veía estratificada en la clase alta y la clase baja. Por su parte, los españoles habían sido expulsados por medio de un decreto del territorio mexicano, eliminando de esta forma a las clases aristocráticas y suplantándola por los criollos locales. Serán estos últimos quienes tomarán las riendas del poder político. Va a ser durante el gobierno de Porfirio Díaz, o también reconocido como el Porfiriato, cuando la economía mexicana comienza a mejorar, y esto se debe en gran parte a las inversiones extranjeras. Un claro ejemplo va a ser el ferrocarril, que permitió conectar el territorio y dar fin al problema de las grandes distancias. Es a partir de aquí que la economía mexicana, que por cierto era de carácter mixto, comenzó a tomar fuerza. Pero no todo era positivo, ya que se mantenía una fuerte explotación de los sectores más bajos y la falta de una clase media que canalizara las demandas logrará que se comience a sentir un clima de revolución en el país. La pobreza era cada vez mayor y los salarios eran cada vez más bajos. Esto llevó a que comiencen las huelgas y las protestas, tanto por parte de trabajadores urbanos como rurales. A esto hay que sumarle el descontento del sector de clases altas también, que se encontraban cada vez más inquietos porque no querían a Porfirio en el poder, principalmente porque para ellos el mismo no representaba los valores del liberalismo. Quien darán inicio a la revolución serán la juventud de la élite. Estos se encontraban descontentos por no lograr tener un papel de importancia en la política, por lo cual decidieron darle fin a la máscara autocrática de Porfirio presentándose a elecciones en 1910 con un partido antirreeleccionista al mando de Francisco Madero. Él mismo era un joven proveniente de una familia de la clase alta, aunque venida menos y que en algún momento tuvo una relación ligada a Porfirio Díaz. Si bien las elecciones dieron como victorioso a Porfirio Díaz de nuevo, la oposición se rebela contra este levantándose en armas en lo que se llamó el Plan de San Luis de Potosí. Porfirio va a decidir dimitir y abandonar México marchándose al exilio. Acto seguido se celebrarán las elecciones y en 1912 Madero asumirá como presidente. Si bien Madero inició la revolución, la misma comenzará a irse de su control. Figuras como Emiliano Zapata surgirán para representar al campesinado, que se veía cada vez más afectado por las privatizaciones de la tierra y la prohibición de ejercer sus derechos de trabajarlas. Los zapatistas no veían en Madero un líder legítimo, y esto se debe principalmente a dos factores. Por un lado, su condición de élite, y por otro lado, su relación pasada con Porfirio Díaz. Es que, en definitiva, Madero se mantuvo como continuador del sistema porfirista y se mostró totalmente indiferente a la cuestión social. Así, los campesinos tenían una sola chance: la acción directa y hacer la revolución, declarándola como propia. A su vez, en la localidad de Chihuahua va a surgir otro de las grandes figuras reconocidas en este proceso, Don Pancho Villa. Él mismo es reconocido como un famoso ladrón que se había movilizado en un pequeño ejército de vaqueros, maleantes y trabajadores desempleados que comenzarán a pedir por más trabajo en el norte de México. En el año 1913, Madero será asesinado por su propio jefe castrense,
Victoriano Huerta. Huerta es aún peor que Madero. Considera que es capaz de volver al estadio que Porfirio había logrado. Huerta, ante la presión creciente de Estados Unidos, quien decidió no reconocerlo como presidente legítimo y ocupar Veracruz, y la revolución que aún seguía en marcha, debe dimitir. Va a ser el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien había tenido un papel clave en la lucha contra Huerta, quien se impondrá ante la figura de Zapata y de Villa para ejercer el poder. Ante la diferencia entre estos líderes, Carranza comenzará un enfrentamiento directo con los mismos, replegando a Villa con ayuda de su general Álvaro Obregón a las zonas de las montañas del norte y a Zapata en el estado de Morelos. Para finales de 1916, la posición de Carranza se había consolidado en casi todos los estados de México, a excepción de Chihuahua y Morelos. Había llegado la hora de legitimar la revolución, aprobar una nueva constitución y ser elegido presidente. Si bien Carranza puso en agenda política temas que antes no habían sido tratados, tales como los laborales o los del campesinado, la presión revolucionaria aún se siguió manteniendo. En 1919, Zapata será asesinado en un enfrentamiento en Chinameca, ciudad del estado de Morelos. A pesar de los logros del gobierno de Carranza en el poder, va a surgir un opositor dentro de sus mismas filas. Este va a ser su propio jefe castrense, Obregón, mano derecha de Carranza, quien en un tono revolucionario le hizo un levantamiento y seguidamente lo mandó a matar cuando huía. Obregón, sucesor de la presidencia, trajo calma a la revolución. Será él quien en 1923 defina la vida de Pancho Villa y logre de esta forma frenar los reclamos más radicales. A su vez, logró un entendimiento con Estados Unidos y logró establecer de forma pacífica un sucesor. El mismo será un general de Sonora, Plutarco Elías Calles, quien estará en el gobierno hasta el año de 1928 y comenzará el proceso de institucionalización de la revolución. Espero que les haya gustado el video. Esto fue toda la Revolución Mexicana. Si les gustó, les pido por favor que se suscriban y que le den un buen me gusta al video. Nos vemos en la siguiente historia.